de alto, tal vez algunos se ven un poco más mentizos, pero no importa, pero va a ser un cuerpo perfecto, ¿verdad? Sin problemas de salud, allí estará el Nueva Jerusalén, allí está la presencia de Dios. Sin embargo, la mayor parte, en general, la teología católica y la mayor parte de la teología protestante no cree que existe un santuario literal. ¿Por qué razón? Porque al creer que Dios está fuera del espacio y del tiempo, yo no puedo admitir la idea de que hay un santuario físicamente en el cielo, ni tampoco puede haber una Nueva Jerusalén literal en el cielo. Se empieza a metaforizar la idea de que Dios es un santuario. Bueno, eso de que la Biblia habla de un santuario en el cielo es una especie de metáfora que usa la Biblia, supuestamente, para explicar el lugar donde Dios habita. Pero en realidad, Dios no habita en un lugar físico, porque Dios no es un ser espacial ni temporal. ¿Qué tal? Y acá nos metemos en problemas con un montón de textos bíblicos. Por poner un ejemplo, ¿ustedes recuerdan Éxodo 33? Cuando Moisés le dice a Dios, permíteme ver tu gloria. Y Dios dice, yo voy a pasar todo mi bien delante de ti. Tú vas a ver mis espaldas, te voy a poner en la peña y te voy a cubrir con mi mano. Tú vas a ver mis espaldas, pero no vas a ver mi rostro, porque no puede ver tu nombre, mi rostro y vivir. Pero Dios le está diciendo que tiene rostro, mano y espalda. Y algo ve Moisés, ¿verdad? No era un fantasmita transparente. Y la Biblia nos dice que el ser humano fue creado de imagen y semejanza de Dios. ¿Les suena familiar eso? Ahora, si nosotros creemos que Dios es un ser sin forma y que no experimenta el tiempo, ¿cómo puede ser entonces que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios? Si nosotros tenemos un aspecto físico y experimentamos el tránsito del tiempo, de pronto suena un poco raro, ¿no? Y Elena después dice, por ejemplo, en la Biblia profeta, que el hombre fue creado de imagen de Dios, no solo en su forma exterior, sino también en el carácter. O sea que hasta en la forma exterior, Adán se parecía, igual por supuesto, nosotros no somos Dios, pero Adán se parecía ¿a quién? A Dios. Todo eso hay que empezar a metaforizarlo, no se puede tomar de manera literal, ¿sí? Tampoco se puede, si yo parto de la idea de que Dios está fuera del espacio y tiempo, tampoco se puede admitir que en el cielo hay procesos temporales, ¿sí? Tampoco se puede admitir que Dios es nuestro mediador e intercesor. ¿Qué creemos nosotros? Que a partir de 1844, Cristo no solamente sigue siendo nuestro mediador e intercesor, sino que además ha añadido ¿qué cosa? ¿Qué hace a partir de 1844? Bueno, él es el sumo sacerdote, sí, ha entrado al lugar santísimo y allí no solamente se continúa, por supuesto, la tarea de mediador y intercesor, sino que inicia una tarea judicial. ¿Se entiende eso? Hay una tarea judicial, exacto, que es un proceso, ¿verdad? No es instantáneo. ¿Entiende eso? Llevamos más de 150 años de juicio en San Pedro de Tema, más de 160 en realidad. Es un proceso temporal. Ahora, si ustedes suponen que Dios no experimenta el espacio y el tiempo, puede vivir en un lugar físico en el cielo y puede experimentar procesos temporales, ¿qué sentido tiene hablar de un juicio investigador que lleva más de 160 años? ¿Qué sentido tiene hablar de la continua intercesión de Cristo por nosotros a nuestro favor en el cielo desde su ascensión en el año 31? No tiene sentido. Y lo que está pasando en este momento en la teología evangélica es que ellos están hablando cada vez menos de la intercesión de Cristo. Claro, ellos no pueden negar el hecho de que la Biblia menciona que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Se acuerdan de ese texto, verdad? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es un Cristo, no pueden negar eso, ¿verdad? Pero entonces ellos dicen que esa mediación se da a través de la muerte de Cristo en la cruz. Pero la idea de que Cristo sigue intercediendo por nosotros literalmente en el cielo, algunos evangélicos que están tratando de aceptarlo, pese a que ellos sostienen el principio de la Escritura. Y mira Erickson, por ejemplo, es uno de ellos. Ustedes leen su libro y en 1300 páginas no menciona ningún texto de la Escritura que haga referencia a la existencia del santuario celestial. Ni uno. Y acá tiene toda una lista de los versículos, todos los versículos que él cita en su libro. Así que yo también trabajo en poner toda la lista y todos los versículos que hablan de un santuario literal en el cielo que están en mi libro. Me puse a buscar entonces qué dice de la intercesión de Cristo. Me dedica 1 o 2 paginitas allí, nada más. Porque y la idea es que la forma en que él entiende la intercesión no es la forma bíblica, es decir, implica un proceso temporal.
Como les digo, esta perspectiva solo puede conducir a negar o a metaforizar, es decir, considerar como metáfora los pasajes bíblicos que hablan de la existencia de un santuario celestial, o puede conducir incluso a la negación o a la ignorancia de Dios, ¿no? ¿Es posible esto? ¿Es posible que tanta gente que supuestamente cree en el principio protestante de la Escritura niegue realmente los hechos, la doctrina del santuario? Yo les decía que este autor ha escrito todo un libro de teología sistemática, es un libro de doctrina, 1300 páginas, una letra así chiquita, y a veces es más largo todavía porque es una letra un poco más legible, ¿sí? ¿Cómo entiende, por ejemplo, él, para ilustrar esto? El caso es que es un libro accesible, yo lo compré acá en la... No sé si decía el lugar, pero no es ninguna cosa rara, es un libro común que se usa mucho en los seminarios evangélicos para estudiar de doctrina. Como les dije, tiene más de 1300 páginas, y en esa obra, en su versión castellana, todas las referencias al santuario templo celestial están prácticamente omitidas, no se menciona ninguna. Incluso las referencias al santuario terrenal del Antiguo Testamento son muy, pero muy escasas, y las menciona de pasada en relación a otro tema que no tiene nada que ver con el santuario, las menciona de casualidad, y muy poquitas, a pesar de que hay toneladas de referencias al santuario terrenal en el Pentateuco, por ejemplo. ¿Cuál es la razón? Si nosotros tenemos en cuenta esto que dije como introducción, nos va a resultar un poquitito más fácil entender qué es lo que pasa con miles de otras personas. Primero, como les dije, él asume que Dios es un ser atemporal. Y esto no es un secreto, fíjense, yo transcribí un par de citas de él. Dice, Erickson admite correctamente que en cualquier asunto de estudio teológico el contexto más amplio es, por supuesto, la doctrina de Dios. Es decir, para nosotros como cristianos, todas las doctrinas se conectan con la doctrina de Dios. Ahí estamos de acuerdo. Por eso es la disciplina que estudia la doctrina se llama teología, porque es el estudio en última instancia acerca de quién, acerca de Dios. La doctrina de Dios, dice, es la más importante desde el punto de vista de la ontología, es decir, desde el punto de vista de lo que la filosofía se llama el estudio del ser, ya que Dios es la realidad última, la fuente y el sustentador de todo lo que es. Ahí estamos de acuerdo, hasta ahí estamos de acuerdo, pero quiero mostrarles lo que sigue, ¿sí? ¿Cómo concibe Erickson el ser de Dios? Yo algo ya le anticipé, pero quiero mostrarles la evidencia para que no parezca que yo lo intenté. Al hablar acerca de la trascendencia de Dios, es decir, de que Dios es distinto de su creación, Erickson devela que una de las fuentes de las cuales deriva su forma de entender la trascendencia divina es, no la Biblia, no las Escrituras, sino la cultura en general, y particularmente ¿qué? La ciencia. Fíjense, acá hay una cita. Dice, Erickson reconoce que los conceptos, que la concepción bíblica de la trascendencia de Dios, fíjense, depende en gran medida de las imágenes espaciales. Es decir, en la Biblia se habla de Dios como el alto y sublime, por ejemplo, ¿sí? O el que está más alto, el que está más arriba, ¿sí? Pero, dice, hoy es difícil, si no imposible, para las personas sofisticadas concebir la trascendencia de Dios de esta manera. ¿Qué está queriendo decir él? Para una persona de mentalidad científica actual, es muy difícil concebir que Dios está en un lugar, por más alto que sea, que está en un lugar real, físico, que está en algún lugar del universo. Es muy difícil. Dado el conocimiento actual sobre la estructura de la Tierra y el universo, ¿sí? Sería preferible hablar de Dios como de que está ahí afuera en vez de ahí arriba. Y uno podría decir, bueno, ahí afuera de la Tierra, pero cuando él dice ahí afuera, está pensando en otra dimensión. No está hablando de fuera de la Tierra. El segundo motivo por el cual no puede aceptar esta concepción espacial de Dios es, como él lo describe, teológico. Él dice así: la cuestión de la situación espacial no es aplicable a Dios. O sea, Dios no ocupa espacio. Es decir, espacialmente no tiene dimensiones espaciales de localización y extensión. No tiene sentido hablar de Dios como si pudiera localizarse en una determinada coordenada astronómica o como si se pudiese llegar a él haciendo un viaje lo suficientemente lejos de una nave espacial. Ahora, ¿ustedes han leído primeros escritos? Estaba primeros escritos. Primeros escritos dice que nosotros vamos a estar ascendiendo al cielo durante varios días. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto? 7 días. Vamos a hacer un viaje. Siempre hemos dicho eso, ¿verdad? Que haremos el
viaje espacial más espectacular de todos los tiempos. ¿Qué dice Edison? No, eso no bien, eso estaba bien para los antiguos, pero nosotros somos modernos. Un hombre de mentalidad sofisticada y científica no puede creer eso. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿de dónde saca esa idea? ¿De la Biblia? No, él mismo está diciendo que esa es una idea que para un hombre sofisticado, moderno, de la Biblia científica, eso no es posible, pero entonces no está sacando la idea de la Biblia, la está sacando de la ciencia. Edison, por ejemplo, cita Juan 4:24 para afirmar correctamente que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, lo creador, el espíritu, en verdad es necesario el creador. Pero ¿cómo él interpreta el espíritu? Bíblicamente hablando, yo soy espíritu. ¿O no? ¿No somos seres espirituales nosotros? Sí, señor. Yo también lo he, por supuesto. No soy más. Pero para él, que Dios es espíritu, indica que él no tiene ningún tipo de naturaleza física porque no se relaciona con el espacio del tiempo. Aunque Edison reconoce a Dios como un ser personal y activo, él reconoce eso. Y es curioso porque Aristóteles fue más consecuente. Aristóteles creía en un Dios que estaba fuera del espacio del tiempo. Entonces él dice: si no experimenta el tiempo, no puede ser una persona. Una persona experimenta el tiempo, se relaciona con personas en el ámbito del espacio del tiempo. Por lo tanto, Dios, Aristóteles, si está fuera del tiempo, no es una persona. Pero en el cristianismo no hemos negado teóricamente que Dios es una persona, porque eso es una evidencia demasiado fuerte de lo que buscamos leer. Sin embargo, él dice: Dios es atemporal. Él estaba antes de que se iniciara el tiempo. Ahora uno se pregunta: ¿cómo el mundo había estado antes si no había tiempo? ¿Se dan cuenta de eso? Antes es una categoría temporal. Antes, después, significa el resto del tiempo. Lo que pasa con Edison y la mayor parte de los evangélicos es que confunden el tiempo de las cosas creadas con el tiempo de Dios. Dios experimentaba el tiempo antes de crear el mundo temporal en el que vivimos, y cuando lo crea, sincroniza su tiempo con el nuestro. Pero eso no significa que Dios sea incapaz de experimentar el tiempo. ¿Se entiende eso? Ahora, él dice: Dios sería ontológicamente temporal, es decir, el ser de Dios es atemporal. Dios no experimenta el tiempo. ¿Sí? Claro que eso no explica cómo cree que, a pesar de que Dios es atemporal, es capaz de influir en el tiempo. Porque si alguien es atemporal, en teoría no podría relacionarse con el tiempo. Pero de hecho, en la Biblia de Dios se habla con las personas, habla con Abraham, habla con Moisés, habla con todo el mundo y habla hasta cara a cara. Y llega a decir, ¿verdad?, que con Moisés él habla cara a cara. Con los otros no, pero con Moisés él habla face to face. ¿Qué pasa ahí? Dios se desenvuelve en ese ámbito. Muy bien. En armonía con su perspectiva de que Dios es un ser atemporal, ¿sí? Él dice que Dios es consciente de los sucesos que ocurren en un orden particular. Es igualmente consciente de todos esos momentos temporales, pero ¿cómo? Simultáneamente, es decir, que Él no experimenta que las cosas vienen esto primero, esto después, sino que Él lo ve todo en una sola vez, simultáneamente. Ahora usted me dice: qué raro eso, yo nunca lo vi ahí, no lo van a encontrar, pero eso es lo que Él piensa, ¿verdad? Él dice que aunque hay un orden sucesivo en los actos de Dios, un orden lógico en sus decisiones, no hay un orden temporal para su voluntad. O sea, Dios no tiene un orden en sus decisiones, ¿sí? Temporalmente hablando. O sea, Dios no experimenta el tiempo, ¿sí? No experimenta el tránsito del tiempo en sus decisiones, y no experimenta el tiempo en ningún sentido. Esta forma de entender a Dios, ¿sí?, hace que para él la voluntad de Dios, ¿sí?, fíjense que menciono acá varios conceptos, ¿sí?, esta concepción de Dios como temporal va a condicionar la forma en que Edison entiende varias cosas. Primero, cómo entiende la voluntad de Dios. Segundo, cómo entiende la naturaleza de Cristo encarnado luego de su resurrección y ascensión. Porque, si ustedes lo piensan, Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Y después, ¿a dónde se fue? Al cielo. Pero si ese cielo es un lugar donde no hay ni espacio ni tiempo, ¿qué hizo Dios con el cuerpo físico que tenía? ¿Se pusieron a preguntar eso? Claro, claro, en algún lado lo dejó, sería bueno saberlo. El punto es, él es consciente de que la Biblia dice eso, entonces él trata de encontrar una explicación al asunto, pero la Biblia no da ninguna explicación clara, simplemente dice que Cristo se fue al cielo así como estaba, ¿verdad? Ascendió, glorificado, pero con un aspecto físico. De hecho, nosotros hemos leído seguramente en el conflicto de los siglos el encuentro entre Adán y Cristo en el cielo, ¿verdad?
vi esas dos alturas, ¿no? Cristo elevado, el primer Adán, 4 metros de alto, el segundo Adán, 4 metros de alto, el segundo Adán con las marcas en su cuerpo, en sus manos, en sus pies, de los clavos de la cruz. ¿Se entiende eso? Pero si en realidad Cristo no tiene cuerpo, nada de eso tiene sentido. Se capta la idea y tampoco tiene sentido la idea de un santuario en el cielo. Fíjense cómo es algo de los ángeles, vamos a ejemplificarlo. ¿Cómo entiende la voluntad de Dios? Erickson dice que el plan de Dios, fíjense la cita abajo, siendo que Dios es eterno, para él eterno es que está fuera del mundo. El plan de Dios no tiene secuencia cronológica, no hay antes ni después de la eternidad. No hay solamente una secuencia lógica del ser, pero no cronológica. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios, uno puede decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo Dios se relaciona con nosotros? Manda a su Hijo a esta tierra, después asciende. Él dice que Dios no experimenta nada de eso. ¿Ok? ¿Cómo? Él dice, no hay secuencia temporal en la voluntad de Dios, es una decisión coherente y simultánea. ¿Ustedes oyeron hablar de la predestinación? Sí, bueno, la Biblia usa el término, pero en la Biblia predestinación básicamente se refiere al plan de Dios para salvar al ser humano, y es un plan anterior a nosotros, y en el que nosotros podemos entrar si queremos. ¿Se entiende eso? Nadie está obligado a entrar. Pero lo que Miller Erickson sostiene es que la predestinación es que Dios hizo un plan donde Él establece quién se salva y quién se pierde. Por ejemplo, Él dice, a ver, todos los que llegaron antes de las 4 se salvan, todos los demás se pierden. ¿Por qué? Porque Dios se dio la gana. Y como en la voluntad de Dios, o sea, los planes de Dios no tienen secuencia temporal, Él decidió eso en algún punto de su punta temporal, antes de quién sabe cuándo. Y nosotros en realidad no podemos hacer nada para salvarlo. Usted puede decir, bueno, pero a mí me dijeron que la justificación es por la fe. Claro, pero ustedes tienen que hacer fe. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay algo que yo tengo que hacer para salvarlo? Sí. Claro que sí. Tengo que tener fe. Si yo no tengo fe, out. ¿O no? Se he perdido. Pero él dice, bueno, no, Dios le dice quién se salva y quién se pierde. Entonces uno dice, ¿para qué sirve la fe? Bueno, la fe es una formalidad, pero él dice que incluso Dios nos hace tener fe. O sea, la persona a la que Dios elige, Dios le hace tener fe para que de esa manera elija salvarse y se salve. Pero en realidad, ¿quién fue el que eligió? Dios. Ahora, suena un poco raro eso, ¿no? ¿No le suena raro? Dios es el que elige quién se salva y quién se pierde. En realidad somos nosotros los que elegimos si nos salvamos o nos perdemos. Ahora, es verdad, Dios hace un plan y en ese plan incluye a todos. Le dice, por favor, quiero que todos se salven. Este es el acto de Noé. Le abrimos la puerta a todos, le damos un plazo, por favor, vengan. Ahora, yo puedo entrar, puedo quedarme afuera. ¿Verdad? Es mi decisión. Existe lo que se llama el libre albedrío. Sin embargo, la mayor parte de los teólogos evangélicos en la actualidad no creen que nosotros realmente tengamos libre albedrío. Ellos creen que Dios elige quién se salva y quién se pierde. ¿Por qué? Porque si Dios no tiene un plan, digamos, temporal, o sea, su voluntad no experimenta el tránsito del tiempo, por lo tanto Dios ya tiene todas las cosas, todas las decisiones tomadas de una sola vez. ¿Sí? La idea de un juicio investigador que se desarrolla por más de 160 años es inconcebible si Dios en realidad no experimenta el tiempo. ¿Ok? La salvación entonces es entendida básicamente como un hecho atemporal instantáneo, no histórico. No es que Dios va salvando el día que pasa el tiempo. No. Dios en realidad se eligió desde su punto atemporal quién se salva y quién se pierde. Nosotros tenemos la sensación de que elegimos, pero en realidad eso no es así. ¿Sí? La verdadera causa de la salvación, entonces, para él, no es el hecho histórico, la verdadera causa de la salvación no es el hecho histórico de la cruz y su aplicación al creyente gracias a la obra intercesora de Cristo, sino que la verdadera causa de la salvación, ¿cuál es? La predestinación o determinación arbitraria de Dios desde su punto temporal. Dios te eligió, tú te salvas. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Y tú te pierdes. Pero yo me quiero salvar, pero yo no te elegí a ti, así que lo lamento. Correcto. Esos pasajes que nos hablan, ¿no?, de las ovejas y los cabritos, es una pantomima que Dios hace para sí mismo, como en realidad Él ya eligió y se sabe que se pierde. Eso es lo que creen actualmente la mayor parte de los teólogos sistemáticos del bautismo. Y estoy hablando del
es lo único, pero esa idea está presente. La cruz solo sería una causa histórica intermedia que hace posible la aplicación de la decisión divina ya efectuada por Dios desde su dimensión atemporal. Pero estrictamente hablando, la causa de la salvación no es la cruz, sino la decisión de Dios. No es mi decisión, no es mi aceptación de lo que Cristo hace en la cruz, sino que Dios dice, bueno, para salvar a este grupo de gente que yo elegí, necesito que mi hijo muera. Está bien, lo mando a morir, pero yo ya decidí quiénes se van a salvar y a quiénes se va a aplicar este sacrificio y a quiénes no se va a aplicar este sacrificio. Porque la causa de la salvación en última instancia es la decisión de Dios. Wow. El cielo como un lugar sin espacio y tiempo. Si Dios es atemporal y no experimenta las dimensiones espaciales, se concluye entonces que el cielo tampoco es un lugar espacial o temporal. Y Erickson afirma exactamente eso. Fíjense, a ver, aquí una cita de él. Dice, por nuestro conocimiento del espacio, ahora sabemos. ¿De dónde sacó esta idea de Erickson? Presta atención. Ahora sabemos, ahora, no hace 2000 años atrás, no escribió la Biblia. Ahora sabemos que el cielo no es algo que está por encima de la tierra. Y también parece probable que la diferencia entre la tierra y el cielo no sea algo meramente geográfico. No es que ustedes van a viajar 7 días a través del espacio y el Señor nos va a llevar allí y finalmente llegaremos a nosotros. No. Dios dice, está en una dimensión diferente de la realidad. Y la transición de aquí a allí no solo requiere un cambio de lugar, sino también de estado. Claro, eso es cierto. Claro, la Biblia habla de la glorificación. Dice que nuestros cuerpos van a ser ¿qué cosa? Transformados. Pero cuando Él está hablando del cambio de estado, no está diciendo que vamos a dejar este cuerpo feo y nos van a dar un poco más decente, ¿no? Más sanitos, ¿verdad? No. Él está diciendo que nosotros vamos a perder la corporeidad y nos vamos a transformar en una especie de alma imperecedera, una especie de apariencia fantasmal, y eso es lo que va a ir al cielo, pero no vamos a ir con un cuerpo físico. ¿Se entiende eso? Eso es lo que él cree y lo que cree la mayoría de los evangelios, ¿sí? Obviamente, para él, en un cielo sin espacio, sin tiempo, es difícil imaginar la existencia de un santuario real y físico. ¿Se entiende eso? Y mucho menos que Cristo intercede con nosotros y que Cristo y el Padre están en un proceso judicial en el santuario celestial. ¿Cómo es posible entonces, según Erickson, que Cristo, que según la Biblia resucitó y mantuvo su condición encarnada, puede interceder por nosotros en una dimensión sin espacio y sin tiempo? ¿Cómo puede haber un juicio investigador de más de 160 años en el cielo bendito? Bueno, miren lo que dice. Erickson tiene que reinterpretar la evidencia bíblica con respecto a la condición encarnada de Cristo luego de su resurrección y ascensión. Es decir, Cristo realmente no fue al cielo con un cuerpo físico como nosotros lo imaginamos. Para Erickson, dado que la Biblia enseña que la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios, ojo que le está citando un texto bíblico acá. Y algunos pueden decir, es verdad, no, la Biblia dice eso ahí. Cristo dice, él poseyó un cuerpo físico, perdón, eso no es cierto. Cristo poseyó un cuerpo físico luego de su resurrección. ¿Saben eso? Todos sabemos. De hecho, Tomás, ¿qué hace? No te digo que Cristo le dice, mira, si no crees, toca, vamos, aquí mi costado, toca. ¿Y qué hace Tomás? Pero ahí está, ¿verdad? Físicamente presente. Cristo poseyó un cuerpo físico luego de su resurrección, pero solo hasta el momento de la ascensión. Eso dice Erickson. Sí, él tenía un cuerpo, pero cuando ascendió, él habría asumido, dice Erickson, un cuerpo espiritual. ¿Quién entiende Erickson por un cuerpo espiritual? Una especie de fantasma. O sea, él no tiene realmente una apariencia física, sino que es una cuestión etérea, un fantasma. Vieron las películas, ¿no? Que cuando se aparece alguien tiene el aspecto de un muerto, pero en realidad no tiene cuerpo. Bueno, eso sería Cristo en el cielo. Esa es la forma que Erickson esencialmente, ¿sí? Ahora ustedes me están preguntando, pero ¿cómo? Primero, Cristo en 15:50, la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Cuando él habla de carne y sangre, ¿qué está pensando? En el pecado. Él está hablando de carne y sangre pecaminosa. No está diciendo que Cristo en el cielo no va a tener más las marcas de cruz en las manos y en el costado de los pies. ¿Se entiende eso? Pero Erickson no dice nada acerca de eso. Solo cita el versículo y entonces lo aplica a lo que ocurre con Cristo en el cielo. ¿Sí? Él entiende entonces que la glorificación de Cristo tiene dos etapas. Una sería la resurrección, donde Él sale con un cuerpo físico, y
La segunda etapa es la ascensión, donde él cambiaría ese cuerpo físico por un cuerpo que no es un cuerpo realmente, sino una especie de apariencia, una apariencia, digamos, medio fantasmal, por decirlo de alguna manera. Fíjense esta cita de él. La ascensión de Jesús no fue únicamente un cambio físico y espacial, según Erickson, sino también espiritual, que es el paso de la materialidad a la inmaterialidad, para explicarlo de esa manera. En aquel momento Jesús experimentó lo que quedaba de la metamorfosis empezada por la resurrección de su cuerpo. O sea que Cristo habría sido glorificado en dos etapas: cuando resucita, primera, y segunda, cuando asciende. Ahora yo le pregunto, ¿dice eso la Biblia? En ninguna parte. Cristo resucitó y así como resucitó, así asistió. Este mismo Cristo que habéis visto, así vendrá como la vez que ¿se acuerdan? Hechos capítulo 1. Así va a volver. De paso uno se preguntaría, cuando venga por segunda vez, ¿cómo va a ser? Otra vez va a adoptar un cuerpo físico. Esa parte de eso me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo lo resolverá? No lo sé, será que dejó colgado el cuerpo en un lado y cuando baja se encarna de vuelta. Y cuando se lo lleva a nosotros lo deja de vuelta. Bueno. No hay base bíblica, sin embargo, para justificar tal creencia. Para poder sostenerse debe pasar por alto reinterpretar la evidencia proporcionada por pasajes como Hechos 1, que acabo de mencionar, o 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Sí? Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿O será que en alguna parte del camino de pronto estaremos todos y llegamos a ser como fantasmitas de ese principio? Muy bien. Incluso el cielo es descrito como un lugar donde Cristo fue a preparar morada. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 14? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Lugar? No, ¿para qué lugar si no hay ni espacio ni tiempo? Pero Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Y si me puede preparar el lugar, vendré otra vez. Ahí es que tomar el mismo para donde yo estoy, vosotros también voy a preparar morada para nosotros. ¿Cómo es posible que Cristo venga por segunda vez? Deberá volver a subir a una especie de cuerpo físico en el camino y dejarlo a la isla otra vez. No lo sé, no lo explica. ¿Sí? Ahora, ¿cómo afecta esta concepción de la humanidad glorificada de Cristo a la comprensión de su obra mediadora, intercesora y judicial? Claro, es una contradicción conseguir una obra mediadora, intercesora y juicio que requiere tiempo en un ámbito donde no hay ni tiempo ni espacio. ¿Entiende eso? Esa es la razón por la que Erickson casi no habla de la obra mediadora de Cristo. Hace una mención en una o dos paginitas del tema que el Nuevo Testamento es enorme, cantidad de versículos acerca de eso, solamente lo menciona de pasada porque no puede llegar a la cantidad de texto, pero hace una reinterpretación para justificar esa idea, ¿no? Y esto nos ayuda a entender entonces por qué también Erickson elude las referencias bíblicas al santuario celestial y dedica muy poco espacio a discutir el tema de la obra intercesora de Cristo. Poquísimo espacio. Sorprendente para una obra de 1300 páginas, donde él dedica varios capítulos a hablar de la naturaleza de Cristo, de la cristología, la doctrina de Cristo. Sin embargo, este aspecto tan fundamental de la tarea de Cristo apenas lo discute. No dedica ningún apartado específico al tema de la mediación e intercesión de Cristo, sino que lo menciona de pasada en una sección más general. Ni siquiera le pone un subtítulo al asunto, lo trata prácticamente.